Pues solamente deciros que, como en las veces anteriores, Gonzalo Velasco, que es el coordinador del área de filosofía en el Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, nos será el que conduzca la sesión de hoy sobre 3 nuevas pasiones: la enemistad con Roberto Navarrete, el miedo con Fernando Vallespín y el odio con Clara Ramas. Así que muchas gracias por venir a Metalibrería y darnos la posibilidad de escucharos. Bueno, gracias a vosotros, Margarita, por la generosa acogida de esta actividad en la que estamos colaborando con el grupo de Filosofía y Teoría Crítica de la Cultura de la Universidad Carlos III y este proyecto que procede, como ya hemos comentado en otras sesiones, pues del proyecto de investigación Sujetos, Emociones y Estructuras, que ha dado lugar o está dando lugar a una obra colectiva en la que distintas especialistas pues están pensando afectos, pasiones, emociones en su significado político para nuestro presente, ¿no? En esta ocasión pues hemos convocado a 3 grandes pensadores de la política y de la historia de nuestro panorama, no solamente académico, porque también, sobre todo en el caso de Clara Ramas y de Fernando Vallespín, sus intervenciones en el espacio público pues son bien conocidas, para pensar, llamémoslo así, una constelación afectiva antagonista, ¿no? El miedo, el odio y la enemistad. Voy a ser muy breve en las presentaciones porque, como siempre, pues queremos favorecer el diálogo y tenemos pues relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, si os parece, voy a presentar muy brevemente, y me disculparéis por la descortesía, a los 3 ponentes, que se sucederán en breves intervenciones y luego daremos paso a la conversación, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, interviene Roberto Navarrete, a quien aprovecho a decir que me es muy grato tener aquí porque somos compañeros desde primero de carrera, nos conocemos de tiempo y conocemos nuestras respectivas carreras muy bien. Si no lo decías en voz alta hace mucho tiempo. Roberto es un gran especialista en el pensamiento fundamentalmente del primer tercio del siglo XX, vamos a decirlo así, el pensamiento alemán, con un especial énfasis en las figuras de Carl Schmitt y Franz Rosenzweig. Es una de las personas que coordina y que más se está trabajando acerca del pensamiento judío contemporáneo, coordina una red internacional en relación a esta cuestión y también es ahora coordinador del grado en Ciencias de la Religión de la Universidad Complutense, donde es docente, ¿no? Él nos va a hablar de amistad. Después, a continuación, Fernando Vallespín trabajará miedo, que es un afecto pues que él ha pensado desde muchos lugares, pero uno de ellos es el privilegiado que supone la obra de Thomas Hobbes, de la que es un gran especialista desde hace mucho tiempo, desde sus contribuciones a la historia de la teoría política que él coordinó, a otros trabajos más recientes. Fernando Vallespín, pues bueno, huelgan las presentaciones, es uno de los pensadores de la política más excelsos de nuestro panorama académico y además es un gran bastión en tiempos en los que la ciencia política pues cada vez se cuantifica más, ¿no? Y tiene una deriva más positivista en un sentido, bueno, positivo en algunas ocasiones, pero que los que nos ocupamos del pensamiento y del pensamiento crítico queremos reivindicar también esa otra vertiente más teórica. Y por último, en relación al odio, intervendrá Clara Ramas, que será seguramente, no sé si la mejor conocedora, pero una de las mejores conocedoras de la obra de Karl Marx, su obra reciente en torno al concepto de fetichismo de la mercancía y de la mistificación capitalista en siglo XXI, pues digamos ha supuesto una pequeña revolución en el panorama de estudios marxianos. Ella también por su compromiso con el espacio público y con el pensamiento político fundamentalmente del contemporáneo, pues es una pensadora muy polivalente. Su texto sobre el odio que hoy nos presentará es magnífico y eso que no es una de esas pasiones de las que ella se hubiera ocupado previamente, ¿no? De lo cual da muestra pues de su gran calidad como pensadora, ¿no? Entonces, bueno, os agradezco mucho que estéis aquí, os agradezco también a los asistentes presencialmente y online. Y bueno, sin más, pues
doy la palabra a Roberto, después intervendrá Fernando y por último Clara. En fin, lo primero que quiero decir, evidentemente, lo primero que quiero hacer, es agradecer primero a Metalibrería por ceder el espacio. Siempre que vengo por aquí lo digo, que es muy importante que esta librería genere este tipo de espacios para la discusión, y por supuesto agradecer a Antonio Gómez Ramos y a Gonzalo Velasco, de verdad, hace 20 años casi que nos conocemos. Y bueno, Antonio también fue profesor en su día, tuve la suerte de tenerlo como profesor en el máster, y la verdad que me hizo mucha ilusión la invitación a participar en el libro, hablando escribiendo sobre este concepto que efectivamente había trabajado, y que bueno, precisamente he podido trabajar más a raíz de vuestra invitación, y realmente lo agradecí mucho y me hizo mucha ilusión como estar esta tarde. Bueno, efectivamente hay un texto, los textos ya están hechos, lo que no hay es tiempo para leerlo con detalle, por lo que iré yendo pues a algunas cuestiones quizá más relevantes. La primera probablemente tiene que ver con la propia relación entre la enemistad y la idea, el concepto de pasión, porque efectivamente esto es un problema, ¿no? La enemistad, y igual a lo mejor habría que haber hablado de hostilidad más que de enemistad, por cierto, pero bueno, esto sale en el texto, pues no es propiamente hablando una pasión, y de hecho tal y como la plantea quien seguramente da lugar al debate, ¿no?, sobre esta concepción polemológica de la política en el siglo XX, que es Carl Schmitt, no deja de insistir en el hecho de que no, esto no hay que concebirlo como una pasión privada, ¿no? No tiene nada que ver con el odio, en primer lugar, y en todo caso tiene que ver con una pasión, con el miedo. Porque como después comentaré, tal y como la plantea Schmitt, la enemistad tiene que ver con la reacción a la amenaza existencial y por lo tanto con el miedo existencial, ¿no? El miedo a la desaparición de la propia unidad política, ¿no? Porque de esto se trata. Cuando de enemistad o de hostilidad hablamos de enemistad en un sentido político o público, no entre individuos, en el caso de Carl Schmitt, sino entre grupos, ¿no? Grupos humanos o entre, en definitiva, unidades políticas. Evidentemente, hay que citar algunas cosas quizá de Schmitt muy brevemente. La primera es el punto de partida, ¿no? La distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y los motivos políticos, es la distinción, dice Carl Schmitt en el concepto de lo político, 1927, es la distinción de amigo y enemigo. Una segunda cita, no citaré muchas más cosas de Schmitt, claro, su definición de enemigo, y tiene que ver con lo que comentaba antes, ¿no?, con el carácter público de la enemistad, tal y como la piensa Schmitt. Enemigo no es cualquier competidor o adversario, no es el adversario privado al que se detesta por cuestión de sentimiento o antipatía. Aquí vendría más bien la definición. Enemigo es solo un conjunto de hombres que siquiera eventualmente se opone combativamente a otro grupo análogo. Perdón. Y aquí es donde enfatiza Schmitt el hecho de que el enemigo del que él está hablando es el enemigo público, donde a su vez establece Schmitt la distinción entre el hostis, que es la enemistad de la que él está hablando, y el inimicus, que sería por lo tanto el enemigo privado. Hay varias cuestiones, ¿no?, que se derivan de esta definición, de este pasaje del concepto de lo político. Las puedo formular rápidamente, son fundamentalmente 4. Primero, el vínculo con la amistad, evidentemente, y con la guerra, por desgracia de tanta actualidad. En segundo lugar, el carácter formal de la definición. Koselleck se refiere a ello como la estructura básica de las posibles oposiciones políticas. El carácter formal, Schmitt lo enfatiza más bien aludiendo al hecho de que la distinción amigo-enemigo nada tiene que ver con un determinado contenido, ¿no?, una determinada extensión, sino que tiene que ver con el grado de intensidad de las oposiciones. Es decir, uno se convierte
una relación se convierte en relación de enemistad cuando la oposición es suficientemente intensa como para eventualmente dar lugar a una lucha. En tercer lugar, la simetría. De nuevo aquí la referencia vuelve a ser Reinhard Koselleck. Son conceptos contrarios, pero son simétricos. Es decir, los amigos se llaman a sí mismos amigos y enemigos a los otros, pero eso mismo lo pueden hacer los otros. No ocurre lo mismo con cuando se introducen, digamos, contenidos de carácter valorativo. Por ejemplo, la distinción entre heleno y bárbaro. Es decir, ahí hay una discriminación del enemigo. Desde el punto de vista de Smith, y esto es algo que él, a veces es difícil defender a Smith, evidentemente, por sus vínculos con ciertos movimientos políticos, ¿no? Con el nacionalsocialismo, vaya. Pero uno, cuando se aproxima a su análisis de la enemistad, no deja de ver su propósito de acotar la enemistad. Y en ese sentido de racionalizarla hasta cierto punto. Es decir, no introducir, insisto, contenidos valorativos, que precisamente a lo que dan lugar es a conceptos totales de enemistad, con lo que eso conlleva. El cuarto rasgo a destacar, pues efectivamente el carácter público al que ya me he referido varias veces. Bueno, este es un poco el marco general en el caso de Smith, ¿no? Esta concepción polemológica de lo político. Desde luego, Smith abre el debate en el siglo XX, pero su fenomenología, por decirlo de algún modo, de la enemistad no es particularmente novedosa, sino que política y conflicto, digamos, pues van de la mano desde los orígenes mismos de la política y de la teoría política. Aquí es interesante, quizá, atender a la propia historia conceptual, ¿no? Que es un poco lo que hago yo en el texto, de enemigo y de esta distinción entre inimicus y hostis. No siempre tuvieron ese carácter, digamos, diferenciado, ¿no? El enemigo, inimicus, como enemigo privado y hostis como enemigo público, pero en un momento dado efectivamente se establece así. El texto, pues me refiero a Cicerón fundamentalmente. Tal y como lo plantea Cicerón, enemigo, en el sentido de inimicus, es siempre interno a la unidad política. Por lo tanto, es un conciudadano. Mientras que el hostis es siempre un extranjero. Y desde luego Smith enfatiza esta cuestión cuando se refiere al enemigo como el otro y el extraño. ¿Qué le interesa particularmente a Smith, digamos, de la tradición romana o latina, ¿no? De la concepción de la enemistad? El carácter jurídico de la enemistad. Es decir, hostis hay que entenderlo siempre como justus hostis, como enemigo, en definitiva, justo, al que se confiere la misma dignidad que uno se confiere a sí mismo. Los planteamientos de Smith tienen muchos problemas y quizá el más importante tenga que ver con el tratamiento, voy a ir un poco rápido, con el tratamiento que da a la amistad, que prácticamente desaparece, es decir, no hay ninguna definición de qué sea la amistad, y cuando la da, no exactamente en el concepto de lo político, sino en alguno de los corolarios, se refiere a la amistad como el parentesco de sangre, en realidad, es decir, algo que no nos permite elaborar seguramente unas políticas de la amistad, por decirlo con el título del célebre texto de Derrida. En todo caso, interesante para esta cuestión es quizá un término intermedio, es decir, alguien que no es exactamente el amigo, sino el socio, que, como digo, tiene un carácter jurídico, pero no es, en definitiva, se establecen alianzas con un socio, pero no hay propiamente hablando una relación de amistad. Y por otra parte, hablar de socios nos permite hablar del concepto que Smith deja completamente de lado, que es el concepto de sociedad civil. El concepto de sociedad civil, que para Smith no tiene ningún tipo de interés, digamos que positivo, sino más bien todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Qué ocurre? Que la ciudadanía no se funda en la amistad, ¿no?
la amistad, sino en intereses compartidos, en intereses comunes. Si amistad, como decía antes, tiene que ver con el parentesco de sangre, en todo caso de la amistad lo que puede surgir es la comunidad. Y de lo que puede surgir, por lo tanto, son comunitarismos. Y formas, aquí introduzco a un autor que será crítico con Smith, aunque adopte su lenguaje hasta cierto punto, Helmut Plessner, a lo que da lugar una exaltación, digamos, de la amistad en términos de comunitarismo, esas formas, digamos, de radicalismo social. En los tiempos en los que escriben estos autores, pues los totalitarismos, que muy probablemente Plessner, esto puede discutirse, asociaría hoy con fenómenos más bien como el populismo, Voy rápido para no pasarme del tiempo. A mí lo que más me interesa de la aproximación smithiana a la enemistad, como decía antes, es que acota, ¿no?, la relación con el enemigo, que escribe, a mi entender, constantemente contra la totalización o la absolutización de la enemistad, que considera o pretende que se considere siempre al enemigo como enemigo justo. Es decir, que no se criminalice al enemigo, que no se discrimine al enemigo. Esto es para Carl Smith lo específico y el gran logro de la modernidad, Es decir, la juridificación de la enemistad que habría llevado a cabo la modernidad permite este acotamiento, ¿no?, de la enemistad frente a lo que habría ocurrido en la antigüedad y desde luego en la Edad Media con la teologización, ¿no?, de la enemistad. Es precisamente a propósito del enemigo cuando Smith escribe esa frase que para mí es muy significativa, ojo que yo soy jurista y no teólogo, que aquí no estamos hablando de enemigos de Dios, no estamos hablando de enemigos absolutos. ¿Y por qué entonces Smith en 1927, en pleno periodo de entreguerras, hace esta llamada, ¿no?, a la racionalización de la enemistad, a la juridificación de la enemistad? Esto tiene que ver con algunas cosas que están pasando, como decía antes, por desgracia, en las últimas semanas en Europa, porque lo que contempla Smith es que a partir de la Primera Guerra Mundial precisamente se ha recaído, porque es una recaída desde su punto de vista, en una moralización de la enemistad y en una reabsolutización de la enemistad, que en cierto sentido es una suerte de reteologización de la enemistad. Y aquí, efectivamente, esto está de actualidad, como digo, pues se lamenta, ¿no?, por decirlo de alguna forma, también en algunos informes, cuando le interrogan en Nuremberg, pues de la introducción de algunos conceptos que hoy día estamos escuchando mucho en los telediarios, ¿no? Pues el concepto de guerra de aversión, el concepto de criminal de guerra, de crimen, ¿no?, de guerra, de crimen contra la humanidad, etcétera. Claro, esto es muy polémico porque Smith dice, bueno, pues que no existe esto. Es que no existe esto, ¿no? Claro, en el contexto de Smith, pues las acusaciones son contra Alemania. ¿No? Vosotros empezasteis la guerra, vosotros tenéis que pagar por esta guerra. Y no digo que no hay un componente, desde luego, ideológico en estas cuestiones que plantea Smith, que desde luego él lo trata de plantear en términos estrictamente científicos, pero todo, ¿no?, se resume en Smith a una frase que es: quien dice humanidad quiere engañar, ¿no? Es decir, la humanidad no es un concepto político. Por lo tanto, no se pueden librar guerras en nombre de la humanidad, sino que cuando uno hace eso esconde intereses imperialistas o ideológicos o como lo queramos llamar. Es decir, identifica un concepto como el de humanidad con unos determinados valores o que evidentemente son los propios. Esto da lugar, ¿no?, a la reivindicación de las justa causa belli, ¿no?, de la existencia de guerras justas, contra lo que trata de pensar Smith, reivindicando la idea del enemigo justo. Bueno, mi planteamiento, yo creo que Gonzalo, cuando me escribe por primera vez, ya estoy terminando,
para escribir este texto y hoy para hablar de estas cuestiones, pues mi planteamiento es radicalmente smitiano, pero hay otros posibles. Uno que me interesa mucho pues es el de Plessner en este librito del 31, Poder y Naturaleza Humana, donde acepta, ¿no?, que amigo-enemigo forma parte de la constitución esencial del ser humano, hablan en esos términos muy propios de la época, pero desde luego concibe este par conceptual de modo muy distinto a como lo hace Carl Schmitt, básicamente no en términos de oposición, sino en términos de relación, ¿no? Lo otro, lo extraño, lo desconocido, eventualmente puede convertirse en hostil hacia mí, pero en principio lo que ocurre es que la relación con él forma parte de mí mismo. Bien, como es lógico, Plessner da lugar a otras formas de pensar la política, no tan, como decía antes, no en un sentido comunitarista como hará Carl Schmitt, sino bueno, una suerte de republicanismo, como lo queramos denominar, donde la sociedad civil precisamente tiene un papel fundamental, a diferencia de lo que ocurre en Schmitt. Y con esto creo que he hecho una presentación razonable y coherente de lo que quería decir. Muchísimas gracias por vosotros. Bueno, yo no tengo tan claro el tema, lo digo, porque es todo. El miedo es bueno, yo creo que es la pasión primaria y absolutamente fundamental, ¿no? O sea, no podemos entender la vida sin el miedo, ¿no? Quizá podamos entender la vida sin el amor, no lo sé, pero sin el miedo no. Incluso, bueno, yo había incluso pensado comenzar diciendo que en el principio fue el miedo. En el principio fue el miedo por dos cosas, ¿no? Que la primera, porque mi acceso a la conciencia fue a través de mis temores. Y yo creo que eso es universal. Es decir, uno toma conciencia de qué es, cuando de repente sientes angustia, y ahora entraremos en la distinción entre angustia, ansiedad, miedo, terror, que son, sobre todo, miedo y terror son dos conceptos muy políticos, en particular el último, pero terror, claro, ahí se habla incluso de cine de terror, ¿no? O sea, que el miedo es consustancial. Ya digo que yo creo que no nos entendemos como sujetos sin la experiencia del miedo, que además es la primera experiencia humana, yo creo que sentimos, o sea, realmente, y que nos lleva a la conciencia. O sea, que más que eso de pienso, luego existo, el cogito, por llamarlo de alguna manera, debería ser temo, luego existo. O sea, existimos en la medida en que somos seres cargados de temores. Pero es que también, si uno lee la Biblia, y esto es muy interesante, Adán toma conciencia de que ha pecado cuando comienza a tener miedo, ¿no? Cuando Dios le llama, ¿no? Y él contesta, Adán, ¿dónde estás? No, Adán, ¿dónde estás? Dice, te oí andar por el jardín y tuve miedo, ¿no? Es decir, pero es la consecuencia del pecado original, ¿no? Entonces, claro, eso es como la mancha, ¿no? Con la que desde entonces pues ya tiene el ser humano. Y luego el miedo es, pues bueno, no solamente el origen de nuestra conciencia, el origen, digamos, de nuestra propia mitología, ¿no? A través de esta especie de storytelling, ¿no? Que es la Biblia, sino que es el propio origen de la religión, ¿no? Como bien dice Thomas Hobbes, primus in orbe Deus facit, Deus facit timor. O sea, al principio, el temor el miedo fue lo que creó a los dioses, ¿no? Y Hobbes cita esa misma frase que curiosamente me costó mucho encontrarla, pero está en el Decamerón. No el Decamerón sí, en el de Petronio, sí, en no, ¿cómo se llama? El Decamerón no es, ¿cómo se llama el libro de Petronio? Bueno, ahora me acordaré. Y es de un poeta italiano, ¿no? O sea que es fascinante porque él explica el nacimiento de la religión a través del miedo, pero explica también el nacimiento del Estado a través del miedo. Y es un poco lo que
lo que luego me quiero concentrar, porque claro, yo soy politólogo, tengo más remedio que llevarlo a mi terreno, pero antes sí me interesa ver esa distinción entre ansiedad barra angustia y miedo, propiamente dicho, ¿no? Que es una distinción que está en Kierkegaard y es una distinción que está sobre todo en Heidegger, ¿eh? O sea que angustia, como sabéis, viene de angustus, ¿no? De estrechez, ¿no? Claro, cuando estás en un sitio estrecho, si te angustias, pierdes la respiración, ¿no? Es decir, que es muy parecida a la sensación física que todos tenemos cuando pasamos miedo. O sea, es algo prieto, no algo que nos apura, nos aprieta, etcétera. Pues entonces la visión de la angustia aparece cuando el hombre se siente inseguro, nos dice más o menos Heidegger. Este es el concepto de Angst que utiliza Heidegger, que utiliza Freud, que utiliza el propio Kierkegaard frente a Furcht, que es un concepto ya de origen germánico, el término es de origen germánico. Entonces el miedo el miedo está en esta segunda, digamos, en el sentido estricto, miedo tiene que ver con la amenaza, o sea, es decir, la conciencia de la amenaza de algo en concreto. Es decir, el miedo la angustia es indeterminada. El miedo es concreto. Es decir, tú tienes miedo cuando te encuentras en una determinada situación, cuando realmente, o sea, es decir, que tiene un objeto claramente, ¿no? claramente delimitado, ¿no? Y claro, por tanto, la angustia, y esto es muy importante, ¿no? Porque esto que voy a decir ahora, la angustia tiene que ver con la condición existencial del hombre, ¿no? Y entonces la angustia además nos remite, según Heidegger, ¿no? digamos, a la propia idea de la muerte. O sea que no es de extrañar que los dos existencialistas, Kierkegaard y Heidegger, sean expertos precisamente en esta dimensión, ¿no? en esta pasión humana. Es decir, porque es lo que la toma de conciencia del ser humano, ¿no? Que realmente para la que no sabe no tiene una respuesta, pero que digamos que por un lado lo constituye como tal sujeto, pero por otra parte lo introduce en una especie de vacío, en un extrañamiento respecto del mundo. Yo creo que esto es importante. Mientras que el miedo, claro, desde el momento en que es algo que responde a causas específicas, puede ser aminorado, incluso puede ser abolido a través de algún tipo de acción, ya sea política, ya sea social, ya sea incluso subjetiva. Es decir, que tú el miedo lo puedes combatir, ¿no? Siguiendo una terapia, si el miedo es irracional, no puedes combatir la angustia. Te da, bueno, sí, con un pastillazo, evidentemente, pero fuera de eso es muy difícil. Y sobre todo, digamos, las situaciones en las que solemos encontrarnos y que nos provocan miedo, son situaciones que pueden ser evitadas. O sea, es decir, nos provoca miedo el ser asaltados, pues por caso, dentro de un barrio y tal. Bueno, si vemos a la policía, eso se desvanece, ¿no? Es decir, que hay mecanismos de eliminación del miedo, ¿no? Y esta es la idea que poco a poco nos va llevando a la dimensión más política. Pero dejadme que aproveche ese tránsito hacia la dimensión política apoyarme, que me apoye en Hobbes, ¿no? para hacer ese tránsito, porque claro, lo fascinante de la reflexión de Hobbes sobre el miedo es, recordar lo último que he dicho, es que el miedo es algo así como la palanca necesaria para acceder a decisiones racionales. Es decir, nosotros abandonamos el estado de naturaleza y, por tanto, ponemos en marcha nuestra razón calculadora, incluso, porque sentimos ese impulso, ¿no? de querer abandonar esa situación de miedo. Es decir, el miedo nos impide llevar a cabo una vida civilizada. Pero ojo,
Y esto es muy bonito, porque Hobbes luego después hace una unión muy parecida entre pasión y razón. Yo creo que Hobbes es uno de los autores que mejor ha sabido ver la conexión, digamos, el contenido pasional, ¿no? Pasional quiero decir emocional, ¿no? Del ser humano. Hay una cosa ahí que a mí siempre me ha fascinado de Hobbes, que es cómo lo que viene a decir es que la razón solo es posible si es impulsada por la pasión. O sea, que no hay razón, digamos, en abstracto, sino que necesita ese empuje. Y esto es respecto de la ratio esa, ¿no? Que de repente pues hace acto de presencia, ¿no? Y nos identifica un camino, ¿no? Que seguir para, digamos, para poder llevar a cabo una vida civilizada, pero también, digamos, la puesta en práctica de la razón inquisitiva de la propia filosofía responde a una pasión, que es la curiosidad. O sea, es decir, la curiosidad, no sé si lo tenéis en el índice de pasiones, pero es un tema muy bonito, ¿no? Es decir, la curiosidad... Se os ha pasado, ¿no? Tengo que ser. Bueno, si queréis me hago ahí alguna alusión. La curiosidad, ¿no? Y entonces, claro, es decir, claro, el Taumat Sein, ¿qué es? Pero es un asombro que es curioso, ¿no? Es decir, ¿por qué? O sea, que es decir, entonces eso te conduce al pensamiento, ¿no? Bueno, pues la pasión del miedo en la versión de Hobbes también es ese empuje, ¿no? Que te conduce a tener que poner en marcha mecanismos para funcionar. Pero claro, aquí es donde yo creo que lo bonito de este mecanismo es que la civilización, por utilizar un término en el que no piensa Hobbes, indudablemente, pero que todos saben exactamente a qué me refiero. Es decir, la paz social solo es posible si sentimos ese empuje del miedo para unirnos en torno a la creación del Leviatán. Pero si el Leviatán, por simplificar mucho, no nos da miedo, ese Leviatán deviene en un ente inútil. Es decir, que lo que permite que el poder político pueda funcionar es precisamente digamos, el temor a la coacción. Entonces, claro, abandonamos, digamos, ese miedo que es una mezcla de miedo y angustia, ¿no? Y entonces reconducimos el miedo, entonces el miedo, digamos que en ese caso tiene una dimensión disciplinadora. Esa idea también, ¿no? Que él dice que el hombre es apto para la sociedad, non natura sed disciplina, dice en el De Quive, ¿no? O sea, no a través de la naturaleza, sino mediante la represión, quiere decir, aunque se ha traducido siempre como la educación o la educación o la represión. Eso lo sabemos absolutamente todos. Pero claro, luego, y aquí es donde Hobbes hace un guiño, ¿no? a su ocupación anterior con miedo y religión, y entonces nos presenta a Leviatán como Dios mortal. O sea, es un Dios. ¿Y por qué es Dios? Porque el Leviatán solo es eficaz si nos sobrecoge, ¿no? Entonces, claro, cuando habla en el estado de naturaleza dice, de la situación en la que estamos, porque dice, when there is no visible power to keep us in awe. Claro, ese término awe, ¿no? Que tenemos traducido, si no hay un poder visible al que temer, ¿no? Es algo más, o sea, es algo más que el temor, sino que es un temor que nos sobrecoge, ¿no? Digamos que tiene una legitimación similar al temor que nos impone Dios, ¿no? Entonces eso es lo que realmente se trata de afianzar. Fijaros, esto es una idea muy parecida a la que vemos en Maquiavelo, por otro lado, y es que el temor mueve a la obediencia. Cuando el consejo ¿no? de más vale ser temido que amado, es decir, ten cuidado que digamos que tú no, por mucho que te amen, no deriva necesariamente en una situación favorable para ti. Tu única garantía de mantenerte el poder es precisamente en la medida en que seas temido. Entonces, claro, aquí nos encontramos con que los realistas políticos, ¿no? Nos describen el miedo como la condición de posibilidad
para la obediencia, para la obediencia al Estado. Y aquí no tengo tiempo porque esto, quizá me he enrollado más de lo que yo pensaba en este punto. Sinceramente, quería haberme enrollado más en la parte del terror, ¿no? que es más atractiva, quizá, ¿no? Pero bueno, aquí el siguiente paso es Montesquieu. Claro, porque Montesquieu, ¿qué es lo que viene a decir? ¿No? Como sabéis, Montesquieu, digamos, la tipología que hace de los regímenes políticos, designa siempre que existe un principio básico que gobierna cada uno de ellos, ¿no? La virtud, la república, el honor en la monarquía y el miedo en el despotismo. Pues ahí es donde, digamos, el remanente ¿no? digamos, del impulso para obedecer, digamos, se coloca precisamente, se apoya una vez más sobre esa pasión. Entonces aquí es donde, pues claro, la conexión entre miedo y política suscita una pregunta que a mí me parece que es la pregunta quizá clave que tenemos que hacernos, y es si es posible algo así como una gestión democrática del miedo. No sé, lo siento, no sé formularlo de una manera más clara. Es decir, si podemos acceder, ¿no?, a una visión de la conexión entre miedo y política desde una perspectiva que no sea la amenaza de la represión. Sería un poco la idea, ¿no? Eso es y por tanto pensar, diríamos, en una gestión blanda o en una gestión, no sé, más confortable, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con esta pasión. Pero claro, aquí es digamos, el miedo en nuestros días, por lo menos en los sistemas democráticos, el miedo se conecta con la garantía de seguridad. Claro, la garantía de seguridad digamos, en otras épocas estaba directamente asociada, evidentemente, a seguridad física. En nuestros días la garantía de seguridad está conectada a todo un conjunto de fenómenos tremendamente complejos, frente a los cuales nos sentimos muchas veces impotentes, que puede ser la tecnología, ¿no?, que puede ser el miedo digamos, a que nuestros hijos no puedan acceder a un empleo. Es decir, que en una frase, el Estado, curiosamente, en un momento en el que el miedo ya no sirve como un mecanismo fundamental que asegura la obediencia, el Estado está obligado a una gestión mucho más compleja de aminoramiento de los temores. Es decir, porque el Estado, o sea, toda nuestra vida es frágil, toda nuestra vida es contingente, si no poseemos ese aseguramiento a través del Estado. Pero me gustaría hacer no tengo más remedio que hacer una pausa en alguien que ha hecho el miedo al centro también de su teoría política, que evidentemente es Judith Shklar, que es una autora que ahora casi se acaba de descubrir en España, Judith Shklar, con eso del liberalismo del miedo, ¿no? Porque yo creo que que es un concepto muy atractivo, porque a lo que ella aspira es, en efecto, una gestión democrática del miedo, ¿no? O sea, ella no lo dice así, pero realmente lo que viene a decir es, o sea, ella parte de una premisa hobbesiana, es decir, bueno, abandonemos la idea de tratar de diseñar una teoría de la justicia y tratamos de imponer, etcétera. Digamos, la gestión política tiene su obligación fundamental es evitar los males mayores. O sea, más hobbesiano no puede ser esto. Pero claro, la forma en la que lo describe, claro, ¿cuál es el mayor mal? Y este es el punto interesante, ¿no?, para nuestra discusión. Pues es la violencia y el miedo a la violencia, fundamentalmente. Es decir, entonces, un régimen es legítimo en la medida en que nos despeja el miedo. Esa sería un poco la idea, y por tanto el Estado deviene un mecanismo de control de daños, de prevención de la crueldad, de evitarnos el mal mayor, que ella asocia precisamente al miedo,
Pero, ojo, es evitar daños físicos y emocionales. Probablemente siempre se asocia, digamos, lo de la idea de Judith Clark, ¿no? Digamos, a que existe un Estado de Derecho, digamos, que nos proteja, con un mecanismo, diríamos, de división de poderes que impida realmente que alguno de los poderes se exceda y que, por tanto, podamos llegar a tener largo brazo, ¿no? del poder. O sea, en ese sentido yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta también esta otra dimensión, porque si tenemos en cuenta esta otra dimensión, llegaremos a la conclusión de que en último término la definición de Sklar del liberalismo del miedo es redundante, en cierto modo. Digamos, no hay tal liberalismo del miedo. Hay en último término un liberalismo. Liberalismo porque, claro, el último término, ella lo que viene a decirnos es que lo fundamental es tener el orden institucional y jurídico adecuado, es decir, el control, digamos, del ejercicio del poder, pero por otra parte es necesario que quien controla el ejercicio del poder tiene que controlar también otros poderes que potencialmente pueden acabar imponiéndose sobre nosotros, con lo cual no es un Estado, digamos, mínimo liberal, sino que es un Estado que interviene y sobre todo exige del ciudadano una participación infinitamente más activa de lo que se lo podía pensar a priori. Es decir, el buen ciudadano es el ciudadano no necesariamente participativo, pero sí desconfiado. Es decir, que la desconfianza nos protege. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo no sé si podemos llegar a ser desconfiados y a la vez no teniendo miedo. O sea, entonces ahí, claro, yo creo que es una teoría que a mucha gente le atrae mucho, que me parece que efectivamente es muy atractiva, pero yo, sinceramente, no sé hasta qué punto no tiene muchas contradicciones, internas. Y bueno, ya no me da tiempo a decir lo que quiero hacer, lo que quería decir sobre el totalitarismo, que ahí es donde nos encontramos. El terror, claro, hay un cambio cualitativo, y aquí, claro, aquí el punto de referencia inevitable es Hannah Arendt, como os podéis imaginar. Y entonces aquí el tema que me parece que es fascinante es que Hannah Arendt lo que hace es enganchar con Montesquieu. Entonces dice, claro, si el despotismo, que es una tontería comparado con el totalitarismo, nos viene a decir, ¿no? O sea, es decir, cualquier autoritarismo, ¿no? Si lo que, digamos, consigue la obediencia a través del miedo, ¿cómo la consigue el totalitarismo? Pues tiene que ser algo, digamos, cualitativamente superior, pero también de una naturaleza diferente. Yo creo que esta es la gran dificultad con la que ella se encuentra, ¿no? Cómo poder tomar distancia respecto del miedo propio de todo sistema autoritario, despótico, compararlo, digamos, con algo que ella considera que es cualitativamente distinto, que son precisamente los regímenes totalitarios. Aquí es donde entonces incorpora la idea del terror. Es decir, el totalitarismo es la dominación por medio del terror. Y este es el punto interesante, porque realmente no nos da un concepto realmente del terror, nos explica cómo se llega a esta situación, nos explica cómo está conectado al desarrollo de una determinada ideología. No tengo tiempo aquí para ver sus rasgos, pero bueno, el objetivo, por tanto, es digamos, la coacción por el terror total. Y aquí, si me permitís una cita literal, pero yo creo que esto es muy ilustrativo: la coacción del terror total que con su anillo de hierro no entiendo esto. Sí, presiona a las masas de hombres aislados y los mantiene en un mundo que se ha convertido en un desierto para ellos.
Yo creo que esta última parte es la que me parece que es interesante, es decir, es el efecto psicológico que produce, el efecto psicológico que produce el terror, que es una especie de miedo cualitativamente distinto. Y aquí es donde yo creo que hay, donde ella sí se aclara bastante, digamos, a lo que entiende por el terror, porque claro, lo realmente asocia el totalitarismo a la destrucción de todo atisbo de vida pública. Y en esto, pues, el sentido de vida pública, por supuesto, es aristotélico, como todo el mundo sabe, en el caso de Hannah Arendt, pero se traslada también a la propia confirmación de la vida privada, condena al individuo al desarraigo, por tanto, le impide poder tener un lugar en el mundo. Claro, como sabéis, para Arendt, tener un lugar en el mundo es estar entre otros, inter homines esse, ¿no? Esa idea lo condena a la superficialidad y a la soledad. Es decir, impide que los demás me ayuden, dice, a tomar conciencia de mi identidad. Es decir, son seres privados de la potencialidad para poder desarrollarse a partir de una identidad propia que solo pueden obtener precisamente participando en una vida pública, ¿no? Claro, esto va asociado al temor continuo de no poder fiarse de nadie. Por tanto, presupone la anulación total del sujeto. O sea, fijaros, el miedo es constructivo y es más, incluso es aquello que nos permite adquirir nuestra identidad. Por lo menos eso es uno de los elementos, por ejemplo, que está en la visión de miedo del Angst, ¿no? De la ansiedad freudiana, es decir, esa toma de conciencia del sujeto, ¿no? De sus pasiones, de sus temores, etcétera. Y en el caso de Arendt es precisamente lo contrario, ¿no? Es la disolución del sujeto y sobre todo la disolución de la posibilidad de que el sujeto pueda conectar realmente con los demás, ¿no? Que realmente hay uno de los elementos que ella subraya, ¿no? Como característico del totalitarismo y su diferencia fundamental respecto del autoritarismo es cuando tú ya no puedes fiarte ni de tus propios amigos ni de tu propia familia. Es decir, cuando ya no, ¿sabes? Entonces, claro, no hay nada que te introduzca en una mayor sensación de soledad. Es precisamente la derivada de esto. Bueno, lo dejo aquí. Como veis, es un concepto que es muy poliédrico, pero que realmente nos permite jugar con una pasión que yo creo que, insisto, no es porque es la que me hayas encargado, pero yo creo que es la pasión reina, ¿no? Porque es la primera, la primaria, la que más nos agobia, la que más nos... Nada, pues... Quería comenzar también dando las gracias a Metalibrería por acogernos y, por supuesto, a Gonzalo y a Antonio por la invitación y por la coordinación de este volumen que pienso que promete ser de referencia, ¿no? Y bueno, a mí me encargó Gonzalo una pasión un poco, ante todo, un poco dura, ¿no? El odio es como la pasión está galvanizada, casi metálica, ¿no? Y de hecho las primeras metáforas, ¿no? O tipo de imágenes que uno encuentra cuando empieza a pensar un poco en esto, ¿no? En las imágenes literarias con las que se han plasmado esta pasión que es el odio, pues encuentra siempre esta idea de dureza, ¿no? Shakespeare nos habla en Otelo del odio como un río helado, ¿no? Como un río congelado que ya no puede remontar a las fuentes. Y Balzac dice que si el amor es el oro en la mina de nuestros sentimientos, el odio es el hierro, ¿no? Entonces siempre tiene este carácter de dureza y desde luego, bueno, pues de una cierta negatividad, ¿no? Al fin y al cabo, el poder del odio pues está relacionado también con el poder incluso de la propia muerte, ¿no? El odio puede llevar incluso a la destrucción del otro y de uno mismo, que ahora diremos algo inmediatamente también sobre eso, ¿no? Tiene algo que ver entonces, de alguna manera, con este poder formidable de lo negativo, ¿no? Que decía el otro, con el carácter de negatividad o de vacío, ¿no? Esto del carácter de vacío del odio lo subraya Harold Bloom. Entonces, ¿qué tipo de enfoque
quería yo dar en mi texto? Quise huir precisamente de este enfoque del odio como una pasión meramente privada o íntima, ¿no? Un poco a lo que se refería Roberto cuando comentaba el enfoque smithiano sobre la enemistad. Precisamente, también a la hora de hablar del odio, yo quería, como digo, huir de este carácter de pura pasión, ¿no? Que desde luego en la literatura ha sido explorado, está la Medea de Séneca, evidentemente hay las obras del propio Shakespeare, bueno, habría como muchos lugares de este carácter como más íntimo, más pasional, pero a mí me interesaba lo que nos contaba el odio como índice, podríamos decir, de cómo está estructurado el propio sujeto, ¿vale? Lo que nos cuenta la estructura del odio acerca de cómo estamos constituidos en general como sujetos, y más precisamente en la medida en que estamos atravesados por la alteridad, ¿vale? Esta va a ser un poco la idea sobre la que voy a circular. Un poco la primera pista para entrar en esto la encontré, que la pongo al principio del texto, en estas dos citas paralelas, ¿no? De estas dos obras que de alguna manera muy subterránea parece que quizás dialogan. Me refiero a la Magna Moralia de Aristóteles, y Adorno evidentemente escribe ya no una magna, que para eso estamos en el tiempo de las catástrofes donde ya no hay poesía ni dioses, y entonces Adorno evidentemente escribe una mínima moralia, ¿no? Una moral de mínimos. En la moral grandiosa y feliz del tiempo dorado bueno, ya no de la polis, pero casi, Aristóteles en todo caso hace mucho hincapié, no estrictamente sobre el odio, aunque luego diré algo, sino en concreto él hace mucho hincapié en que nunca conocemos nada directamente de nosotros mismos, sino es reflejándonos en el otro, ¿no? Entonces, por eso dice Aristóteles que nunca nos conocemos directamente a nosotros mismos, sino que nos miramos cuando queremos saber lo que somos, como cuando nos miramos en un espejo, dice Aristóteles, nos miramos en un amigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la relación o la mediación o la salida o la vuelta por el otro es aquello que nos constituye como lo que somos. Y al mismo tiempo, en esta mínima moralia de catástrofe, de ruina, ¿no? Que es la obra de Adorno, hay un momento puntual donde Adorno dice que aquel que se odia a sí mismo, ¿no? el que padece de odio, tiene el modo de la falsedad. De alguna manera existe de modo falso, ¿no? El odio se refleja en uno mismo y de alguna manera eso genera algún tipo de falsedad, ¿no? Entonces, por aquí va un poco mis pistas de, bueno, ¿qué tiene que ver esto de cómo somos a través del otro? Cómo de alguna manera el odio encubre una cierta opacidad, una dureza, ¿no? Que no podemos penetrar, y qué nos dice el hecho de odiar, qué nos dice acerca de cómo estamos, decía, construidos, ¿no? Porque de alguna manera somos, cómo nos construimos como artífices de nosotros mismos, ¿no? Entonces se trataba de pensar en el odio como este índice de nuestro carácter, por una parte especular, de mediación con el otro, como digo, y por otra parte también de incompletud, ¿no? De un cierto carácter de no coincidencia o una necesaria precariedad, donde el sujeto finito que somos, los seres humanos, pues no acaba nunca de coincidir consigo mismo, ¿no? Entonces trataba de explorar estas ideas en tres niveles, ¿no? En cuanto a la pasión del odio. El odio en lo que tiene que ver como pasión que siente uno mismo, un yo, cómo esa pasión se vuelca hacia el objeto de odio, y por último, cómo circula a nivel social y político. Entonces voy a dar dos pinceladas de cada uno de estos niveles, ¿no? En el nivel más individual, en el punto de partida, digamos, en la medida en que uno siente odio, había una primera idea, ¿no? Que es esta cosa intuitiva que se suele decir de que el que odia al final acaba destruyéndose a sí mismo, ¿no? El odio tiene esta especie de carácter contagioso que acaba disolviendo, o ese poder de lo negativo no solo se ejerce contra el objeto de odio, sino que acaba destruyendo al propio sujeto que odia, ¿no? Claro, entonces, ¿qué nos dice esto en realidad? ¿O qué carácter estamos dando al otro cuando le odiamos? Bueno, pues una idea que recogía de un autor de orientación lacaniana, pero que me parecía interesante aquí, era que cuando un sujeto odia a otro, en realidad lo que no soporta, o digamos, tiene que investir al otro de tales características terribles y dignas de ser combatidas y eliminadas, porque lo que no soporta es no ser el mismo, el uno, digamos, o el sujeto por excelencia, ¿no? Entonces,
para blindar el yo necesitamos precisamente constituir un otro como aquello que es producto, como aquello que va a concentrar todas nuestras hostilidades o todas nuestras ansias de destrucción, ¿no? Precisamente para cerrarnos nosotros como un sujeto unitario, sin fisuras, que puede descargar toda su hostilidad contra el objeto odiado, ¿no? Entonces, de alguna manera, el yo que somos, siempre precario, busca siempre cerrarse así, ¿no? Siempre busca, dice Judith Butler, el yo, a la vez que se constituye, niega las condiciones de su propia constitución, que es precisamente esta dependencia del otro, ¿no? Y como nunca podemos decir, como diría Dios, yo soy el que soy, ¿no? Como nunca somos ese sujeto completo, ese sujeto cerrado que coincide plenamente consigo mismo, necesitamos reconstituir un otro al que investimos de toda suerte de características aberrantes, ¿no? Con el lenguaje de la animalización, de la deshumanización, el lenguaje casi higiénico securitario, ¿no? Del otro como amenaza, como virus, como parásito, ¿no? Como amenaza a eliminar. Es esa proyección de un gran otro, precisamente porque no podemos ser el gran uno que querríamos ser, ¿no? Y aquí creo que tenía un poco de sentido esta intuición de Adorno, ¿no? Cuando hablaba de esos seres atormentados, ¿no? Que muchas veces poetizan esta condición suya, pues de ángeles caídos, ¿no? Atormentados, acaban odiándose a sí mismos, en realidad, dice Adorno, y precisamente por esto, porque en realidad es una especie de duelo, o por su propia grandilocuencia, que no son capaces de reconocer, ¿no? Como son incapaces de reconocer ese conflicto consigo mismos, pues adoptan esta pose de espíritus torturados, ¿no? Y esta idea me parecía interesante. Luego hacía un recorrido con algunas referencias clásicas, ¿no? Me detenía en Homero, no voy a detenerme ahora, y me detengo un segundo en Aristóteles. Precisamente creo cuando recalca esta idea, ¿no? Que todo lo que experimentamos hacia los demás, cómo les amamos o cómo les odiamos, habla precisamente del tipo de relación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, Aristóteles dice que por esto, cuando uno es bueno, ¿no? Puede querer a los demás y proporcionar amistad y amor a las demás, y, bueno, en última instancia, el propio vínculo de la filía, ¿no? que construye la polis. Bueno, habría que matizar, Roberto ha hecho algunos matices, luego discutimos, pero en general el hombre virtuoso y el hombre bueno puede amar a los demás porque se ama a sí mismo, ¿no? En cambio, dice Aristóteles, el hombre malo no puede amar a nadie porque ante todo lo primero que odia es a sí mismo, ¿no? Odia a todo el mundo, trata mal a todo el mundo porque no se soporta a sí mismo, dice Aristóteles, ¿no? Y precisamente como seres humanos somos este sujeto incompleto, ¿no? Dice también Aristóteles que Dios no necesita amigos, Dios no necesita a nadie porque es un ser que es el que es totalmente autosuficiente, es una esfera cerrada. Nosotros, en cambio, amamos y odiamos por este motivo, ¿no? Y dice Aristóteles, el hombre malo no ama a nadie porque ni siquiera se ama a sí mismo. En todo caso, es capaz de odiar o rechazar en el otro esa proyección que hace de que lo que no soporta es el tipo de sujeto deficitario que él mismo es, ¿no? Y por último, de manera express, con estas pinceladas necesariamente esquemáticas, quería decir un par de palabras sobre cómo esto se concreta en el nivel, bueno, pues político y social, ¿no? Cómo esta dinámica de constitución del sujeto mediante la mediación de la relación con el otro se constituye en un contexto, digo, político y social. Aquí habría de nuevo una primera idea intuitiva que tiene que ver con lo que se ha comentado ya, ¿no? Del papel del miedo y del odio a nivel político, y es que evidentemente la enemistad y el miedo, perdón, en sentido político, y es que evidentemente el odio es otro factor de producción de identidades y diferencias, ¿no? El odio fortalece esos vínculos políticos ya sea de obediencia y consenso o de enemistad y rechazo, ¿no? Entonces, en una sociedad como la nuestra, donde ciertas formas, digamos, más densas de vínculo, ¿no? Tradicionales, que tengan que ver con una carga religiosa o con un sentido fuerte, sustancial de comunidad, cuando esas formas, digo, se han evaporado, ¿no? Lo sólido se ha evaporado en el aire, decía Marx,
pues evidentemente estas formas de construcción de identidad a partir de pasiones como el odio o el miedo, pues cobran una nueva relevancia, ¿no? De tal manera que no en vano entra incluso a ser algo tipificado en las legislaciones, ¿no? Se empieza a hablar de delitos de odio precisamente porque manifestar una actitud de hostilidad política o de rechazo pasional hacia el otro, sea el otro quien quiera ser, el extranjero o el que tiene otra procedencia o otro género, otra identidad o lo que sea, pues cobra ese rechazo un cariz fuertemente político, ¿no? Entonces aquí me parecía interesante también añadir un par de ideas más, ¿no? Y es que, recogiendo una idea también de Arendt, que ha mencionado Fernando antes aquí, me parece muy pertinente, una intuición que ella desarrolla a este respecto, y es que precisamente estas formas de... bueno, él ha hablado, ¿no?, del terror en el contexto de totalitarismo, pero en general ya comienza el texto sobre el totalitarismo hablando, por ejemplo, del antisemitismo, ¿no?, de su historia europea, que evidentemente es previa a la situación del Estado totalitario alemán en el siglo XX. Y ella lo que dice es que aquí hay algo que a primera vista no parece tan intuitivo, y es que se odia más a un sujeto, y ocurrió así, cuenta con la nobleza, y ocurre así con el antisemitismo, con los judíos, se odia a un sujeto no cuando éste tiene un gran poder, sino precisamente cuando está en decadencia y en trance de perderlo, y cuando lo que ya no es capaz de proporcionar es una cierta idea de orden estable, ¿no? Entonces, en realidad lo que se detesta es la propia amenaza de que todo se descomponga, ¿no? Entonces, dice ella, no se odiaba a la nobleza cuando estaba en el pico de su poder, o no se odiaba a los judíos en su máxima prosperidad, sino solamente en los momentos en que una clase amenaza con dejar un cierto vacío de poder, una cierta inestabilidad social, es cuando emergen las formas más cruentas de odio social, ¿no? Y precisamente en una sociedad como la nuestra, donde esas formas tradicionales de vínculo político se han perdido, pues emergen como estas micro formas de odio revestido de rechazo social, ¿no? Y bueno, en general en el pensamiento conservador, pienso desde el pensamiento contrarrevolucionario en 1789, advertimos un poco esta idea, ¿no?, que al final lo que se teme o lo que se odia, o si Burke y compañía o de Maistre odian a los revolucionarios franceses, no es tanto porque piensen que pueden instituir una sociedad que les guste más o menos cómo funcione, sino porque lo que temen es que no instituyan ninguna. O sea, que el temor, lo que más se odia, es lo que produce la amenaza de vacío, ¿no? Produce, ante una amenaza sentimos miedo, y también podemos sentir odio si nuestra propia existencia la concebimos como amenazada, ¿no? Y pienso que esto es un cierto tema que recorre el pensamiento conservador moderno post-1789, ¿no? Y por último, para decir una última referencia con la que acababa el texto y que me parece también interesante, hacía un último recorrido enlazando con lo que dice Tocqueville sobre los nobles, y recordaba una cita de Proust en A la busca del tiempo perdido, cuando dice, como, bueno, de pasada, entre paréntesis, que como todo lo que dice Proust entre paréntesis en sí mismo merecería una conferencia, ¿verdad? Y hay un momento así como de pasada donde Proust dice que el espíritu revolucionario, el alma revolucionaria, dice, es un amor desgraciado por la nobleza, ¿no? Dice, en realidad es un amor a una nobleza que ya no puede existir, ¿no? Es el luto por un deseo que ya no podemos mantener. Y esta idea la mantiene, la aplica a más cosas, ¿no? Con un poco de maldad en este caso, pero la aplica en más cosas, ¿no? Yo hablaba aquí de la cuestión de la homosexualidad, ¿no? Además, que atraviesa el texto, evidentemente en este momento, además, como de fuerte represión social, como uno, cuando aquello que la sociedad rechaza es aquello que en este caso a uno íntimamente le constituye, ¿no? Como en el caso de una orientación sexual, uno interioriza ese odio hacia lo que uno en realidad propiamente es, ¿no? Entonces, al final también el tipo de diálogo social que nos constituye como sujetos tiene que ver también con interiorizar siempre, o hacer este movimiento de interiorización de eso que se supone que somos y que podemos aceptar con más o menos conflicto, ¿no? Y bueno, él tiene una serie de observaciones muy, muy, muy penetrantes y muy lúcidas, creo,
cuando eso que interiorizamos, pues de alguna manera es algo que nos provoca conflicto o rechazo, ¿no? Ya digo, en el caso de la homosexualidad o de su propia ambivalencia política, ¿no? que por una parte le despierta admiración y por otra parte le despierta temor, ¿no? Todo lo que suene a revolución. Y bueno, en general la idea un poco con la que termino y que creo que se plasma en todos estos niveles, ¿no? Más individual o intersubjetivo y también social, es esta idea que comentaba al principio de que al final el sujeto se construye como una doblez, ¿no? Como una vuelta sobre sí mismo. Y en esa vuelta sobre sí mismo, quiero decir, nunca somos inmediatamente lo que somos, sino siempre con este movimiento de mediación, y ahí de alguna manera está puesto en juego todo el haber completo de contenidos que están disponibles en una sociedad, ¿no? Y lo que nos constituye al final como sujetos es la interiorización de todos esos contenidos que volvemos contra nosotros mismos, y el resultado pues es este constructo siempre inestable donde nunca acabamos de ser lo que somos, odiamos parte de las cosas que somos, proyectamos en el otro las cosas que nosotros mismos no podemos ser o secretamente anhelamos, y de esa manera pues lo que no somos precisamente es dioses, ¿no? De esa manera somos seres de alguna manera finitos. Lo dejo aquí. Bueno. Un poco express y perdonad. No, al contrario, gracias por hacerte cargo de tu carácter postrero, pero no menos importante, porque ha sido especialmente rápida, pero aún así, como siempre, clarísima en tu... Mira,